En el vídeo de hoy os traigo esta caseta de perro que iba a ir a la basura. Como podéis ver en el vídeo, si os quedáis, veréis cómo le doy una segunda vida. Este es el estado en el que está la caseta. La verdad es que vamos a tener bastante faena lijando y limpiando. Y aquí los herrajes que tiene la caseta, que bueno, están bastante bien. De entrada, primero lo que voy a hacer es lijar muy bien. Como podéis ver, aquí ya hay una primera pasada para quitarle toda la parte vieja y descolorida de la madera. Hay que tratarla y darle mucho cariño. En esta ocasión voy a ayudarme de la moladora, que la verdad es que aligera muchísimo el trabajo y es muy rápido, pero deja unas marcas que a veces, si no sabes utilizarla muy bien o no tienes mucho cuidado, puede quedar un acabado un poco feo. Entonces terminaremos con esta lijadora que tengo de Bosch, que es bastante antigua, pero que es funcional y me va genial porque ha tenido un buen mantenimiento. Una vez hemos lijado bien, le daremos una buena lavada con agua y la dejaremos secar al sol para quitar todo el serrín. Como podéis ver, la parte de arriba también estaba para darle un buen cambio. No se podía aprovechar nada más que los herrajes. Así es que decidí darle un toque diferente utilizando una técnica japonesa que se llama Ousujiban o Yakisugi. Cada uno lo llama como quiere. En Japón habitualmente se utiliza con el cedro y normalmente la madera quemada puede durar hasta 100 años. Pero realmente para lo que se utiliza es para prevenir su pudrición, el ataque de algunos ácaros, el salitre, la lluvia e incluso el propio fuego. Y lo suyo es quemarla mucho más de lo que la estoy quemando yo. Si cogemos un soplete de mayor capacidad, pues acabaremos antes. Una de las cosas importantes que hay que hacer es rascar bien una vez hemos quemado la madera para evitar que ese polvo nos impida luego un mejor acabado, ya que posteriormente a esto le voy a poner un lasur impermeabilizante. Aquí os dejo un poquito de ASMR para que veáis cómo lo voy haciendo. Es una técnica muy sencilla, ya que simplemente tenéis que ir quemando la madera blanca hasta dejarla a vuestro gusto. Bien, pues una vez quemada toda la caseta, pues me disponía ya a preparar todo lo que era el marco de la puerta de la entrada a la caseta, ya que estaba muy deteriorada y había que cambiarla, además de cortar también el tablero que haría de tapa o tejado. Aquí me podéis ver con una guía que me hice, que copié de un instagramer que se llama Dave Monfort. Su canal se llama Dave Things y la verdad es que es muy simpático y agradable y me encanta todo lo que hace en un taller tan pequeñito. Con la ayuda de los B6, que la verdad que está genial que le puedas quitar la cabeza y pasar por ahí, es más fácil colocar un sargento para hacer el corte. Y con la ayuda de la sierra de mano a batería, pues la verdad es que trabajar en el exterior es una gozada. Bien, pues ya tengo el tablero y ahora simplemente es ponerse a presentar la tegola para ver cómo queda y cuántas voy a utilizar. Como siempre tenemos supervisión técnica perruna que nos dice si es de calidad o no. Aquí os voy a dejar el modo rápido para que no os aburráis cómo voy colocando la tegola a mi gusto para ver cuántas voy a necesitar, como os he comentado. La verdad es que en este punto estuve buscando una tegola de una sola capa, ya que la anterior también era de una sola capa, pero al no encontrarla tuve que comprarla, pues esta tipo teja, que la verdad es que al final quedó mucho más bonita y elegante que la que venía de casa. En esta ocasión decidí utilizar la cola de poliuretano de Kiatsa. Sé que no se tiene que utilizar cola, que no se pega, que simplemente va a tachas,
pero el tablero era tan fino de 1 centímetro que no quise arriesgarme a que saliera ninguna gotera por ningún sitio y decidí utilizar, ya que lo tenía, la cola de poliuretano. Y la verdad es que fue un acierto porque eso no se mueve ni aunque quieras. Esta cola es una de 4 y está preparada precisamente para estar en exterior con lluvia, para todo lo que es náutica, etcétera. Bueno, pues aquí os enseño, estos son los perfiles que van aquí. Como es un poquito más gordo esta vez que el anterior, he hecho el hueco más grande con la sierra de mesa. He hecho los 2 laterales y ahora me falta el frontal, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Una vez la tenía presentada, me puse a colocar los perfiles. Cosa que luego me di cuenta que me la estaba colocando al revés y al final me tocó quitar los perfiles y ponerla de la otra manera. Pero bueno, la verdad es que llegué a tiempo antes de terminarla y me di cuenta de que la estaba colocando con el agua al revés. Ahora era el momento de la parte frontal y de arreglar la entrada. Corté a medida los mismos postes y la misma curvatura de la entrada o el arco, y una vez cortada y presentada, pues simplemente era colocarla. La verdad es que quedó súper chula. Al darle más volumen le dio mucha más presencia a la puerta de la entrada. Y aquí me veis cortando a medida los listones laterales y luego cortando también lo que es el arco para que quedara perfecto. Uno de los laterales lo había tenido que arrancar por completo y había un desnivel, con lo cual tuve que poner una maderita de 3 milímetros para poder compensar esa altura y que quedara a igual altura. Una vez bien pegada y asegurada, pues ya podíamos seguir con el procedimiento de colocar el resto de madera. La verdad es que con la cola de rápida es súper fácil trabajar y con el cianocrilato la verdad es que se acelera todo muchísimo más. Una vez seco, pues era momento ya de colocar la tornillería para dejarlo fijo y que no se moviera. Aquí, como me veis, pues le doy la vuelta y comienzo a perforar y hacer los tirafondos. Y terminamos de colocar el otro listón con la ayuda de la cola blanca de Chiazza, unos sargentos pequeñitos tipo pinza de Woolcraft. Volvemos a perforar para ayudarnos que no se nos parta la madera a la hora de poner el tirafondo. La verdad es que son detalles que, bueno, te pueden ser un poquito más tediosos, no es nada difícil de hacer, es muy sencillo,
pero luego el trabajo final es mucho más satisfactorio porque queda mucho mejor, más profesional y mucho más duradero. Finalmente con la moladora le doy una curvatura a la madera para que parezca desgastada y que está en sintonía con la caseta, como si viniera ya de casa. Y después de darle un buen lijado y un buen acabado, pues simplemente quedaba terminarla de quemar la parte que había colocado nueva, que no estaba acorde con toda la caseta y tenía que quedar de la misma manera, y terminar simplemente con el lasur, que no lo veis aquí, pero bueno, se lo puse para evitar todavía más impregnación del agua y que tuviera mejor protección. Y nada más, simplemente ahora pues queda el último momento. Como podéis ver, la verdad es que la frontal quedó súper chula. Y ahora pues llega el momento del montaje. Nada, os voy a dejar con un montaje rápido, no sé a qué velocidad está, pero está muy rápido, para que podáis ver que no tiene ningún misterio. La verdad es que era súper sencilla de montar. Una vez tenemos asegurada todas las paredes y el suelo de la caseta, pues simplemente comenzamos a colocarle las patas que llevan una regulación en altura por si tienes un desnivel en el suelo. Y comenzamos a poner las bisagras, tanto las que alzan y se quedan ancladas como las que ayudan en la parte trasera. No he colocado ninguna nueva, no he mejorado ningún sistema, simplemente me he dedicado a colocar lo mismo que venía. Si hubiera tenido que sustituirlas, pues seguramente hubiera puesto unas hidráulicas que por 4 duros las tienes. Pero bueno, la idea era reciclarla con el menor gasto posible y que quedara funcional y que quedara bonita. Bueno, y por aquí el resultado final. Como veis, se queda abierta completamente para que podamos limpiar dentro. Y así ha quedado esta magnífica caseta que iba a la basura. La verdad es que estoy enamorada de ella. Es una pasada, no me canso de mirarla. La verdad es que no sabía si arriesgarme a utilizar esta técnica de quemado, pero al final me ha sorprendido, me ha gustado y seguramente la utilizaré en algún proyecto más adelante. Espero que os guste, que os dé ideas y os ayude
a decidiros si queréis renovar alguna caseta o similar como esta.